Buenas tardes amigos de Twitch. Buenas Una vez tardes, más, estamos acá con el señor Gaby, yo, señor Diego. y en el trasfondo de cámaras lo tenemos a Shorman y a Lucky, que nos están dando una mano detrás de escena. Así que nada, sin más, arrancamos. El tema de hoy es la inteligencia artificial. Una mirada, digamos, para entender un poco de qué estamos hablando cuando hablamos de inteligencia artificial, y entender qué es y qué no es inteligencia artificial. Para eso, cuando salió el tema y con Gaby nos pusimos a trabajar un poco, digamos, lo que nos planteamos por hacer es cómo arrancamos para entender qué es la inteligencia. Entonces decidimos hacer esta presentación en dos partes, ¿sí? Una parte la voy a dar yo, que es la parte más teórica para entender qué es un concepto de inteligencia y qué es aprendizaje, pero no vinculado a tecnología, ¿no? Como para que tengan una base, para que cuando Gaby haga la otra parte de inteligencia artificial, muy interesante, y aplicaciones, por lo menos entiendan de dónde nace el concepto y por qué se le pone la palabra artificial, ¿no? La idea originalmente era armar como un debate si se podría llegar a llamar inteligencia o no, porque justamente ahora cuando yo de mi parte se van a dar cuenta de que hay ciertas cosas no tan claras a la hora de hablar de inteligencia, pero en una primera charla por lo menos decidimos arrancar con estos conceptos y si después da, podemos avanzar un poco más. Siempre se puede. Así que habiendo, digamos, planteado las bases, me parece que es un buen momento para arrancar. ¿Dale? Antes de eso, Ah, te voy a pedir a ver, dos cosas. contame. Primero quiero que me digas una banda Una banda de de cualquier música, época. de música, ¿De cualquier época? la que más te guste. Bueno, Nirvana. ¿Ok? ¿Ah? Te voy a pedir un artista de cuadros. ¿Algún tipo de cuadro que quieras o de cualquiera? ¿Viste renacentista? Nada que ver. Ok, Algo más loco. más loco. Y algo loco, un Picasso. Dale, me encanta. Perfecto. Bueno, Puedes empezar tranquilo. ok, listo. Después vamos a ver para qué es que necesitamos esa información. ¿Sabes? Bueno, arrancamos, George. Listo. Inteligencia y aprendizaje. Básicamente, ¿por qué estos dos conceptos? Primero, inteligencia, obviamente, por la parte de inteligencia artificial, y aprendizaje, porque es un concepto que viene muy de la mano con la inteligencia. Y, como después también Gaby va a explicar más adelante, la inteligencia artificial también aprende. Entonces, por eso arrancamos con estos conceptos para empezar a entender un poco de qué hablamos cuando hablamos de inteligencia y cuáles son las teorías de aprendizaje que existen hoy por hoy. Primero, ¿qué es la inteligencia? Vamos a partir de cuatro conceptos o de cuatro bases para poder explicar qué es la inteligencia. Primero arrancamos con la conceptualización más abstracta, ¿no? Lo que es el concepto de la inteligencia. Un concepto dice, la inteligencia se puede definir como un conjunto de habilidades cognitivas generales de resolución de problemas y pensamiento abstracto y razonamiento. Una habilidad mental, la cual involucra la capacidad de comprender ideas complejas, de adquirir conocimiento, además de la capacidad de aprender de la experiencia y adaptarse al entorno. Y la inteligencia implica procesos tales como el razonamiento, la percepción de relaciones, analogías, el cálculo, el aprendizaje rápido, la memoria de trabajo, la destreza espacial, matemática, entre otras. A ver, no hay una definición, por llamar de alguna manera, que toda la comunidad científica, psicólogos y todo entiendan cómo qué es lo que es la inteligencia. Entonces, dependiendo de quién o de qué autor venimos o de qué forma lo vemos, tiene como determinadas acepciones. Por eso planteé este concepto que es bien abarcativo, como que te da un panorama de, cuando hablamos de inteligencia, más o menos de qué estamos hablando, ¿no? No de una sola cosa, sino de una capacidad más compleja que tiene el individuo de aprender, de hacer, de conceptualizar, de trabajar, de solucionar problemas. Entonces, desde ese lugar es este concepto de inteligencia, por eso es tanto texto, ¿no? Una de las conceptualizaciones, o una de por ahí de las cosas para que tengan una idea, originalmente cuando se arrancó a estudiar la inteligencia, se arrancó con el concepto que se decía el factor G, que era como que había algo que hacía que éramos inteligentes y listo, ¿no? Muy simplista, y obviamente no funcionó porque empezó a ser más complejo todo y carecía de fundamento.
Y por la otra punta, o sea, partimos de una base en donde era algo que había que nos hacían tan inteligentes, a Gardner, que es un autor que vamos a ver más adelante, que plantea el concepto de inteligencias múltiples, donde hay 9 tipos de inteligencia, 7 tipos de inteligencia, perdón. Bueno, entonces partimos de una base muy simple y vamos a algo muy complejo. Esto es a modo de ejemplo de si no hay un consenso global. Hay como una idea más o menos acabada y entendida de lo que es la inteligencia. Siguiendo con la presentación, pasamos a una parte un poco más psicológica de cómo los psicólogos podrían entender la inteligencia. Y la inteligencia comprende 3 grandes rubros: el aprendizaje, la identificación de problemas y la resolución de problemas. ¿Sí? Aprendizaje entendemos que es todo lo que abarca la adquisición, retención y el uso del conocimiento. En esto, Gaby, vas a tener y vas a mostrar cosas de cómo las máquinas también aprenden. ¿Sí? ¿Hay un solo tipo de aprendizaje? En realidad no, y lo vamos a ver más adelante, pero, De mi lado no. pero hay varias teorías de cómo la persona aprende. O sea, esto es aprendizaje como el concepto de que hay una adquisición y retención de conocimientos. ¿Sí? Después vos podrás decirme que hay muchas formas de adquirir conocimiento, sí, pero la adquisición es adquisición. Después vemos cómo. Pero esto se entiende como ese aprendizaje de adquiero un conocimiento, lo retengo y lo uso, ¿sí? Adecuadamente. La identificación de problemas como esa capacidad inherente de poder ver y entender que hay un problema. Porque si no veo un problema no puedo solucionar nada, porque no lo veo. Y la resolución del problema sería, en base a la identificación y el aprendizaje, como entiendo qué problema es, uso el conocimiento aprendido y resuelvo el problema. Eso sería como una conceptualización bien psicológica de la inteligencia. Y hoy por hoy, con el avance de la tecnología y las neurociencias y todo lo que ya conocemos, está en pugna o está en boca de todos el tema de las redes neuronales. Eso también ayudó a que lo poco que se había consensuado de inteligencia digamos, se desconsensúe, por así decirlo, porque claro, abre un panorama que la realidad es que no conocemos, cómo realmente funcionan las redes neuronales. Entendemos, sabemos, se hicieron experimentos, pero la verdad es que a ciencia cierta seguimos día a día investigando y entendiendo cómo funcionan las redes neuronales, la plasticidad neuronal y un montón de cosas que después vamos a ir viendo de cómo funciona el cerebro, ¿no? Claro, no. Nosotros vamos a ver que utilizamos la amplificación de una neurona Mm, una máquina. La neurona del cerebro es compleja. claro, La nuestra también, pero a su modo. Y bajada un poco a la realidad. Que claro, podemos claro. entender. Te Más entiendo. allá de que después no entendamos todo. Pero bueno, esa es una de las realidades de que no se tiene un conocimiento acabado y un consenso global de inteligencia porque todavía faltan cosas por entender de cómo realmente el cerebro funciona a la hora de decir qué es inteligente y qué no. Bien. Bueno, seguimos. Acá vamos a ver muy rápidamente, porque no los quiero aburrir, de dónde nace y cómo se llega a la teoría de la inteligencia. ¿Sí? En 1750, un fulano llamado Franz Joseph Gall planteaba que el tamaño del cerebro estaba vinculado con la inteligencia. O sea, cabezas más grandes, personas más inteligentes. Claramente no tenía razón. ¿No? Claramente no tenía razón. Pero se le debe destacar a esta persona, que era un frenólogo, que él por lo menos empezó a bosquejar la idea de que había zonas del cerebro que se encargaban de ciertas capacidades cognitivas. ¿Sí? Entonces ya en 1750 ya había alguien pensando que había cosas adentro de la cabeza que se ocupaban de ciertas funciones cognitivas de la mente. ¿Bien? Después lo tenemos a Paul Broca. Algunos que hayan estudiado neurociencias o hayan estudiado algo lo deben haber mínimamente Todos. conocido, porque Paul Broca su apellido se usa para denominar áreas del cerebro. Por ejemplo, el área 4 de Broca se llama. Y si no recuerdo mal, se vincula a la comprensión del lenguaje. Básicamente, ¿cuál es la idea? ¿Qué es lo que hizo Broca? Trató de vincular la inteligencia al funcionamiento del cerebro, trató de ir un poco más allá de este muchacho Gol y empezar a identificar qué zonas se dedicaban a qué partes cognitivas. Entonces, una de ellas
Después, hoy ya se conoce, es el área 4 que se encarga de la parte del lenguaje. Pero bueno, a Broca le debemos un poco más de investigación respecto del cerebro y la inteligencia desde el lado de la cognición y el funcionamiento en áreas del cerebro. Después tenemos a Wilhelm Wundt y William James, que estos estaban más del lado, o sea, son más modernos, ¿sí? Son 1875 aproximadamente. Modernos, entre comillas. Que empezaban a pensar más el tema de los procesos mentales. O sea, ya no tanto del lado del cerebro como entidad y ver qué parte se ocupa de qué, sino de entender la inteligencia como procesos mentales, la memoria, la comprensión, ¿sí? La adquisición del lenguaje. Después tenemos al fundador o al que instauró el concepto de SAI, que se llama William Stern, a principios de 1900, que él conceptualizó que había una manera de medir, ya partiendo de los autores anteriores, dijo, bueno, pues hay una forma de medir la inteligencia, y plantea el concepto de coeficiente intelectual como una manera de medir, que después eso sigue actualmente muy debatido, porque un coeficiente intelectual más alto significa que sos más inteligente, pero en realidad si yo pongo dos personas y una de ellas tiene más vinculación con el papel, el lápiz, las cosas más estructuradas, va a ser más rápido las técnicas que una persona que no lo tenga. Y eso no hace que sea más inteligente, pero puede ser que le dé un coeficiente intelectual más alto. Por eso no está, o sea, hoy por hoy es como que no se trata mucho de coeficiente intelectual ya. O sea, para hacer un test que me da un número más alto no puedo presumir. Exacto. No hay que hacer test. Sí, pero no es eso. Si no, me quedo sin trabajo. Después lo tenemos a Alfred Binet, más o menos a la misma época, que también planteó y empezó a estudiar la inteligencia ya desde un concepto un poco más amplio, ¿no? Desde un concepto de la inteligencia como aprendizaje, ¿sí? Con las edades, las formas, las edades madurativas. Él planteaba que la evolución tenía mucho que ver con la inteligencia, ¿sí? No me quiero meter muy a fondo con las teorías porque puedo estar un montón de tiempo, así que se las tiro así como de arriba, como para que tengan idea de quién es quién y por dónde fue. Para googlear. Para googlear, tal cual. Y el último que planteamos acá, como de teorías de las principales de cómo arrancó este tema de inteligencia, es Piaget. Piaget lo que plantea es que la persona no es, ¿cómo decirlo? No es algo que aprende porque sí. Aprende porque hay una componente evolutiva, y él plantea 4 etapas de aprendizaje, 4 etapas de evolución de inteligencia, y que es aparte una persona que está como comprometida con ese aprender, ¿sí? Con esa inteligencia, que no es simplemente un objeto que aprende y es inteligente y punto, porque le tocó, ¿no? Es muy interesante la teoría de Piaget, se sigue utilizando actualmente y se estudia un montón, porque él planteaba que un nene, o sea, el cerebro puede madurar a cierta edad para poder conceptualizar ciertas cosas. Entonces, si yo no conceptualizo, no estoy con mi cerebro maduro para conceptualizar algo, por más que me lo quieras enseñar, yo no lo voy a aprender. Él es lo que planteaba eso. Por eso esas 4 etapas de madurez, que no viene al caso mencionarlas ni profundizar. Pero para que tengan una idea por dónde, digamos, viene la cosa de la inteligencia. Y después hay 4 teorías que vamos a plantear de inteligencia, ¿sí? Que son de Charles Perman, Louis Truston, Howard Gardner y Robert Stenberg. Básicamente, la primera es una de las más viejas, ¿sí? Que plantea como que había una inteligencia general o de factor G que armaba que eras más inteligente o más inteligente por ciertos factores específicos. No profundizó demasiado, pero dio pie al resto, ¿sí? Louis Truston dice que en lugar de la inteligencia como habilidad única y general, la teoría de Truston se centró en 7 habilidades mentales diferentes, ¿sí? Que quiero planteársela para que tengan una idea. Bien. Lo que él planteaba es que no había un solo factor, sino que había 7 situaciones. Y él las decía que eran la comprensión verbal, el razonamiento, la velocidad de percepción, la habilidad numérica, la fluidez verbal, la memoria asociativa y la visualización espacial. Entendamos que estamos hablando. El tipo vivió desde el 1887 a 1955, pongamos principio del siglo pasado, primer cuarto del siglo pasado. ¿Sí? Sí, el último no creo que. Bueno, eso, ponele el primer cuarto del siglo pasado. Él planteaba que la inteligencia en realidad no era una sola cosa, sino que planteó 7 situaciones que comprendían a la inteligencia. Gardner, a su vez, plantea
una inteligencia múltiple. Dice, no hay 7 factores. Hay otras cosas que son múltiples inteligencias en sí misma. Entonces, plantea que existe la inteligencia visual espacial, la verbal lingüística, la corporal kinésica, la lógica matemática, interpersonal, musical, intrapersonal y naturalista. Acá, hablando con Gaby antes, me dice, bueno, Messi sería una persona extremadamente inteligente respecto de la corporal kinésica, ¿no? Bien, y ahí hay otro gris. O sea, ¿es una persona inteligente o es una persona habilidosa? ¿Qué es la habilidad? Entonces ahí arrancamos justamente con otro concepto. Y esto lo traigo a colación para que entiendan por qué es que no está tan claro la inteligencia. Digo, no, sí, Messi es un genio corporal kinésico. Y puede venir otro y decir, no, pero Messi es habilidoso. ¿Y pero qué es la habilidad? Y la capacidad innata de hacer algo. Bueno, pero entonces podríamos decir que la inteligencia es innata. No, la inteligencia es evolutiva. Y ahí arrancamos a pelearnos de quién es inteligente, quién es hábil y bla. Por eso es que no hay un consenso así como ultra específico de qué es inteligente. Es como decir que sos hábil matemáticamente o hábil para pintar. Claro. Y después lo tenemos a Robert Sternberg, que dice que definió la inteligencia como una actividad mental dirigida hacia la adaptación intencional, la selección y la configuración de entornos del mundo real relevantes para la vida. Él plantea el concepto de esta inteligencia exitosa. O sea, no le dice que no a Gardner, diciendo, no tenés razón. Pero el tipo plantea esto de la habilidad. Dice, no, pará, ¿son todas inteligencias o estamos mezclando inteligencia con habilidad? Entonces, sobre eso, él teoriza que hay 3, digamos, factores que determinan lo exitoso de la inteligencia, que son la inteligencia analítica, ¿sí? La inteligencia creativa y la inteligencia práctica. O sea, lo agarró a Gardner y dijo, son muchas. Resumamos en 3. Bien, 3 investigadores. 3 investigadores. 3 líneas de investigación. En resumen, como para cerrar la parte de inteligencia y pasar a aprendizaje, no hay un consenso. Podríamos estar a favor de una teoría, obviamente de las viejas no, ¿no? Pero de las últimas podríamos estar a favor o en contra, decir esta tiene razón o esta me suena más. Y eso es lo que termina pasando. ¿Sí? Dependiendo de qué lado estemos o que no, es lo que nos termina cerrando. Tanto Gardner como Sternberg podrían ser 2 puntos de vista distintos, pero no creo que sean mutuamente excluyentes. Considero que en el transcurso del tiempo y a medida que se vaya pudiendo saber más, podríamos llegar a una síntesis de esas dos, o de una tercera, o de alguien que plantee algo que sea más abarcativo, ¿no? Ahora lo vamos a ver en aprendizaje, cómo las teorías, lejos de oponerse, es como que se empiezan a sumar, ¿no? Y las últimas no te dicen esto sí, esto no. Te dicen, bueno, todo lo que vimos antes, bueno, todo. Porque en realidad, así es como aprendemos. Pero un poco de cada uno. Como una neurona. Tal cual. Bien. Siguiendo, pasamos a el concepto de aprendizaje. Bien. Dentro de las teorías de aprendizaje, son muchas y no voy a ir medio rápido para no aburrirlos. Considero que la parte más copada es la de Gaby. Tenemos al cognitismo, al cognitivismo, al constructivismo, el aprendizaje social, el constructivismo social, aprendizaje experiencial, aprendizaje situado en comunidad práctica y aprendizajes y habilidades del siglo XXI. Las primeras son las más viejas, o sea, está como de más viejo a más novedoso. Arranquemos. Suena cool siempre. Claro. Arranquemos con el conductismo. Conductismo. Cuando hablamos de conductismo, digamos, podemos pensar en 2 o 3 cosas. Primera cosa, el perro de Pavlov. ¿Sí? Si no están versados con el perro de Pavlov, era el perro que le daban comida y le hacían sonar una campana. ¿Bien? Eso significaba que el perro, al asociar el ruido de la campana con la comida, ¿sí? Al sonar solamente la campana, el perro arrancaba a salivar esperando la comida. O sea, no esperaba que la comida esté porque asociaba el ruido con la comida. Bien, los conductistas creían que nosotros éramos una tabula rasa, o sea, algo en blanco que caía al mundo y aprendíamos de cero. ¿Sí? Entonces, este concepto empezó a plantear la idea de lo que es un estímulo-respuesta. Vos tenés un estímulo exterior y vos como persona emitís una respuesta en base a ese estímulo. Bien, bien lineal. Bien. Después lo tenemos a Skinner,
Watson es como el que nace con el conductismo propiamente dicho. Y lo tenemos a Skinner, que Skinner, como el de los Simpsons. Ah, esta era mío. Claro, Skinner, como el de los Simpsons. He leído por ahí que es justamente basado en Skinner, el personaje este. Es famoso, por alguna forma de decirlo, por el concepto de condicionamiento operante. ¿Qué es cosa loca que es condicionamiento operante? Básicamente lo que dice Skinner es, nosotros aprendemos porque o sea, tenemos un estímulo, pero hay algo que nos puede hacer que ese estímulo sea mejor tomado. Por ejemplo, si yo hago algo bien y alguien me da algo bueno como un refuerzo positivo, va a hacer que yo la próxima vez me esfuerce por hacer eso de la misma manera que lo hice antes. O mejor. Eso lo hacemos. Muy bien. Pero también está el estímulo negativo. ¿Qué significa? Que si yo hago algo mal y vos me reforzás, digamos, para que no lo haga, o sea, tengo una penalización, yo automáticamente voy a tratar de evitar cometer esa acción para evitar, en realidad, la pena. Me lo hacemos. O sea, cualquier similitud con el adiestramiento canino no es pura coincidencia, porque se utiliza justamente esta teoría y es una de las razones con la que el conductismo sigue muy vigente. Dije adiestramiento canino por decir cualquier tipo de adiestramiento y también en psicología se usan técnicas conductistas para lo que sería como un reaprendizaje. No viene el caso, pero se utiliza, o sea, si bien la teoría es vieja, no está, digamos, deprecada, por así decirlo. No está descartada. Se sabe que hay cosas que funcionan. Bien. Después tenemos al cognitivismo. ¿Qué hace el cognitivismo? Arranca más o menos en mitad del siglo pasado y dice, che, conductismo, no sé si estás tan copado. Todo bien con lo tuyo, pero yo acá vengo a traer la posta. Vos me decís estímulo-respuesta, pero ¿y qué pasa en el medio? ¿No? ¿Qué pasa entre medio del estímulo de respuesta? Ahí es cuando nace el cognitivismo, planteando los procesos psicológicos y planteando desde la parte de la analogía mente-computador. Si nosotros, nuestra mente es como una computadora, procesa información. Me Entonces, gusta. ¿bien? Me Entonces, sirve. exacto. O sea, ellos que dicen, nosotros recibimos estímulos del exterior, ¿sí? Los procesamos con nuestra computadora mental y emitimos una respuesta. Obviamente, no todas las respuestas van a ser iguales porque va a depender de la computadora que lo procese. ¿Y qué depende de la información que tiene previamente cargada esa computadora? Dicho de otra manera, somos personas con vivencias y experiencias y en base a lo que nosotros entendemos de nuestro entorno vamos a emitir una respuesta propia. Y acá arrancan con toda la parte la parte más científica de la psicología que arranca con los cognitivistas, que es las técnicas, los procesos mentales, neurociencias, cómo funciona el cerebro, todo eso se lo debemos al cognitivismo. Pero ellos plantean, digamos, dentro del aprendizaje, como una actualización al conductismo de no somos una tabula rasa, no venimos de cero, tenemos nuestras propias preconcepciones y procesamos la información del entorno. Bien. Después tenemos al constructivismo. Y acá tenemos, uno ya lo vimos, que es Piaget, pero no lo voy a repetir. De las 7. El de sí, a Piaget, con las 4 etapas. Y lo tenemos a Ausubel con el aprendizaje significativo. Para hacerles un resumen, los constructivistas consideraban que la persona no era algo que aprendía porque aprendía y punto, sino que había una construcción de ese aprendizaje. Bien, había como una intención de aprender. Piaget plantea este tema evolutivo que les dije antes, pero también Husubel, que era un docente, plantea de que todo bien con la evolución y el aprendizaje, pero si no hay un significado en ese aprendizaje, no se capta bien. Entonces, ¿qué le agrega Husubel al aprendizaje? Ponerle significado, ponerle un sentido, ponerle algo que le dé empuje. Bien. Por ejemplo, si yo te digo con 3 4 años que es un gato y te muestro algo de 4 patas, vas a ver el gato. Pero si yo te empiezo a hablar de tu mascota que tenés en tu casa, que estás muy encariñado, y te digo que es un gato y te lo explico, ahí hay un plus que hace que vos aprendas mejor. Porque conceptualizas desde otro lugar. ¿Bien? Después tenemos el aprendizaje social de Bandura. ¿Qué te dice acá? Te dice todo bien con lo anterior, pero hay algo más. Por eso les decía que el aprendizaje estaba escalonado.
el aprendizaje no se aprende en un contexto fuera de contexto. Hay un lugar en donde aprender, que es justamente la sociedad. Entonces te dice que se aprende mejor en un contexto social, con personas, con pares, con profesores, con alguien a quien enseñarle. O sea, creo que un ejemplo de esto podría ser, no sé si a alguno le pasó, cuando tenía que explicar un tema a un compañero en la facultad o en algún lugar, fijaba mejor el conocimiento que leyendo de un libro como repetición. Sí, a Bueno, mí me pasó siempre. exacto. Eso es un contexto social. Eso solamente se da, es un aprendizaje y se da por una realidad social. Si vos no tuvieras ese compañero a quien explicarle, No lo entendería. vos no lo podías haber conceptualizado de la forma en que lo hiciste. Después tenemos al constructivismo social. Perdón, sí, perdón, constructivismo social. Y acá lo que plantea es un poco más. Y te dice, ok, todo bien, pero en realidad vamos un paso más allá. Vamos a decir que el aprendizaje depende de interacción entre las personas. O sea, yo no solo voy a decir que tiene que ver con un contexto social, no, no, no. Hay una interacción que es la que me hace aprender. En realidad, al ejemplo que di antes, lo refuerza. Dice, sí, esa es la manera de aprender. Aprendemos con una interacción. De otra forma, también podría llamarse es cuando un docente que te cae bien te dice algo y te explica algo, es probable que lo tomes mejor y estés más predispuesto a aprenderlo que un docente que te cae mal. Sí, ¿Bien? claramente. Bueno, esa es también una interacción. ¿Bien? Después tenemos el aprendizaje experiencial. Este me gusta. ¿Y en qué se basa esto? Esto es lo que dice, y para mí tiene mucho que ver también con cosas que vas a decir, se basa en la experiencia previa. ¿Sí? El aprendizaje experiencial se basa en que yo aprendo también en base a la experiencia que tengo con el aprendizaje. A mejores experiencias, ¿sí? Más me motivo a aprender, y más me motivo a seguir, y más me motivo a más cosas que muy probablemente me lleven a mejores experiencias que antes, y eso genera un círculo virtuoso que va a hacer aprenderme más. Fíjense que como partimos de una base muy simple y muy llana de la tabla rasa del conductismo, y a medida que pasan los años y las teorías empiezan como a abarcar la anterior. A diferencia por ahí de inteligencia, que no sabíamos si abarcaba, si no abarcaba, si qué decía, en el aprendizaje hay más consenso. Y como que la nueva teoría dice, sí, es lo anterior más. Sí, sí, es lo anterior, pero en realidad pongámosle este poquito más. Sí, bueno, tomemos esta parte de casi todo esto y agreguémosle, y así vamos creando. Desarrolla sobre lo que ya está desarrollado. Exacto. Evoluciona. Y tal cual. Excelente. Sí, sí, evoluciona. Pero también nos dice que se complejiza. Porque es tener en cuenta desde cómo arrancamos, ¿no? Sabemos muy poco, no tabula rasa, que sabemos muy poco y incorporamos el ambiente, y cómo a medida que tenemos más conocimiento también empezamos a incorporar más y de distintas maneras. Aprendizaje situado en la práctica. Estos últimos dos que voy a dar ahora son muy modernos, ¿sí? Y básicamente lo que plantean son las nuevas teorías o formas de aprender, ¿sí? En vez de aprender desde un concepto teórico, plantean el aprender desde un concepto práctico. ¿Querés aprender algo? Hacelo. Aprendelo haciendo. Obviamente hay cosas que no se pueden, pero Claro. en su mayoría es como ir descubriendo el aprendizaje a la medida que vamos haciendo cosas, ¿sí? A ver, por ponerte un ejemplo. Si hablamos de los bebés, cuando empiezan a caminar no leyendo un libro de cómo caminar, el ABC de caminar para un bebé de 1 año, sino gateando, tratando de pararse, balanceándose, adquiriendo capacidad de equilibrio y cayéndose, y de vuelta, y de vuelta, y de vuelta, hasta que en un momento logra mantener el equilibrio y empieza a caminar de a poco. Eso es un aprendizaje de caminar pura experiencia. Ahí no hay teoría, ahí no hay fórmulas, ahí no hay atajos, ahí no hay nada. Entonces, partiendo de esa base que decimos, che, podemos aprender así también. Se crean estas tendencias, ¿no? En donde creamos comunidades de práctica para aprender mientras practicamos. Aprende reforzadamente. ¿No? No sería una forma mala de decirlo. Lo intento. Si me va bien, asimilo. Si me va mal, descarto. Vuelvo a intentar y vuelvo a refinar mi habilidad. Así es. Mi Y conocimiento. con nuestro conocimiento. Exacto. Exactamente. Y así vas creciendo, como si fuéramos una learning machine. Se me hace conocido el concepto.
El último que vamos a ver ahora, y con esto cerramos, es la última parte de la actividad que se entiende que hay más maneras de aprender. Entendamos que todo el concepto de aprendizaje viene desde el punto de vista de los libros, los textos, el papel, ¿sí? Antiguamente no había computadoras, no había realidad virtual, no había videoconferencia, no había nada. Mismo, cuando yo estudiaba, era manual de texto de cuarto grado, era así de gordo y estudiaba. Lee de la página tal a tal. Hacete de abajo. Claro, y listo. Y hoy lo que plantea la última teoría es cómo involucrar nuevas herramientas y tecnologías para acelerar el aprendizaje, para facilitarlo. ¿Sí? Y acá entramos en las conceptualizaciones de las nuevas técnicas de aprendizaje. Esto ya más que una teoría, sería entre teoría y técnica, ¿no? Es decir, ok, ¿qué mejor que utilizar, por decirlo de alguna manera, ¿cómo decirlo? Cosas visuales, se me fue la palabra, cosa no es la palabra, no es técnica, pero como decirlo, cuando te quiero enseñar algo, en vez de escribírtelo y te enseño visualmente, ¿sí? Te traigo una computadora, te hago mostrar cosas, vemos videos, fotos, interacción, y bueno, ese es el uso de la tecnología para el aprendizaje. Esto es lo que plantea la última corriente, que es todo lo anterior, obviamente, y encima le enchufamos tecnología. Damos una vuelta de rosca, un boost. Exacto. Busteamos nuevas herramientas. Nuevas herramientas, por así sí, decirlo. tal cual. Pero, ¿qué es lo que tiene de bueno, digamos, las teorías de aprendizaje? Que no se pisan. Bueno, no están de acuerdo en ciertos lugares, pero por ejemplo, las que se chocan más son las dos primeras, que es el cognitivismo y el conductismo. Y así todo, el cognitivismo no dice esto no es. Dice, no es tan así. Hay algo más acá, como que te falta un poquito. Y vengo yo a mostrártelo. Y eso es positivo, porque lo que vos bien decís, plantea una evolución y no un desde cero todo el tiempo. Que terminaría, digamos, destruyendo y queriendo construir algo que termina también siendo medio rengo. En cambio, esta idea de la teoría del aprendizaje justamente evoluciona y dice, bueno, ¿viste lo que veníamos antes? Bueno, en realidad ahora se le agregaría esto. Y también muestra cuán complejo es el aprendizaje en el ser humano. Para cerrar, para que tengan una idea, que es, digamos, uno de los ejemplos que vimos en la facultad, el cerebro funciona de una manera asociativa a niveles extremos. ¿Sí? Ni siquiera se sabe cómo muy bien hoy por hoy, pero se sabe y se entiende que un aroma puede tranquilamente vincularte a un recuerdo que tengas en una memoria, digamos, que no estés usando habitualmente, de 10 o 15 años para atrás. Y eso te tardó un segundo. Los aromas son lo que más rápido vinculan en la memoria. Sí. Yo recuerdo. Sí, son en realidad Yo recuerdo. el sentido más desconocido es el olfato, porque hay gente que no huele y no se sabe por qué todavía. O sea, es más fácil saber por qué no ves y por qué no oís a por qué no tenés olfato. ¿Sí? Que tenés COVID. Bueno, pero es cierto que fíjense cómo esa capacidad de procesamiento del cerebro que tomando un aroma, ¿sí? Que entra por un sentido, ¿sí? Decodificándolo de una manera que lo asocia a un recuerdo, y posiblemente a un recuerdo bueno o malo, se verá, ¿sí? Pero asocia a un recuerdo y trae ese recuerdo a la conciencia en 1 o 2 segundos. O sea, ¿cuál sería el volumen de información a procesar del cerebro para poder hacer eso en 2 segundos? ¿Entendiendo? 2000 milisegundos es un montón. Si quiero hacer algo en real time, 2000 es mucho. Para el cerebro, en esos volúmenes de información se dice de que no hay forma. Y entendiendo que las neuronas tienen sinapsis químicas, sinapsis eléctricas, no son eléctricas nada más. Y dependiendo del tipo de neurona, ese tipo de sinapsis que tiene. Entonces, ese es el gran tema que todavía está la ciencia buscando, es cómo realmente funciona la mente. La mente como este conjunto de impulsos, ¿sí? Químico-eléctricos, que se decodifica para nosotros en imágenes, en sentidos, en emociones, ¿sí? Y que todavía no se sabe bien cómo funciona.
O sea, no sé si todos los presentes recuerdan la película Matrix. Bien, en la década del 90, Claramente. cuando salió Matrix, ¿qué es lo que se decía? Uy, la realidad virtual, qué copado. Sí, sí, una realidad virtual en donde le estás diciendo al cerebro, engañándolo de que estás en un lugar que no estás y tu cuerpo está postrado. Entonces, para poder hacer eso, según supuestamente Matrix, te enchufaban un coso acá en la nuca que llegaba a la base del hipotálamo y te mandaba información. Bla. ¿No? Un USB de esa época. Tal cual. Entonces, para poder hacer eso, realmente deberíamos tener una decodificación del cerebro tal para saber cómo decirle al cerebro, en realidad mi cuerpo no es este, es esta máquina. Pero todavía eso no lo sabemos. Así que sin más, habiendo terminado las dos bases teóricas, espero que no muy aburridas, las hice lo más rápido que pude, entendiendo que son temas largos, pasamos a la parte más divertida, que es la parte de inteligencia emocional per se. Gaby, Artificial. artificial, perdón. Todo tuyo. Bueno, a ver. A compartir lado. Lo bueno de todo esto, que por más de que no comprendamos el cerebro, día, el ser humano está imitarlo. Por más Bien. de que no sepamos bien cómo funciona, sabemos que está hecho de neuronas y eso nos sirve. Sirve. A ver. El ser humano siempre intentó, desde que se enteró que podíamos ser parecidos a las máquinas, imitarlo. O sea, imitar en la máquina el cerebro. ¿Cuándo arranca todo esto? ¿Es algo nuevo, como dice acá? No. Primero que plantea esto es Dios, dio Alan Turing. O Dios para nosotros. La máquina de Turing. Ese es el test que vamos a ver ahora. Alan Turing, en su paper Computing Machinery and Intelligence, escribe en 1950, o sea, hace 21 años, arranca diciendo, ¿pueden pensar las máquinas? La gente dijo, ¿qué es pensar? Ahora, vamos a llamar al psicólogo. ¿Qué es pensamiento? ¿Nos sirve? Entonces, para no hacerlo muy largo, Alan Turing termina definiendo para todo esto un test. Un test que es hiper mega simple. El test de Turing. Miren que lo resumí en 3 oraciones hiper mega cortas. Yo pongo un ser humano adelante de 2 interfaces. Alan Turing las define como de texto, que tiene que hablar durante 5 minutos, bla, bla, bla. El hecho es que las 2 interfaces escritas lo tratan de convencer de que es humano. Y ese examinador tiene que decir quién es el humano y quién es la máquina. Un test, a simple vista, súper simple, súper complejo para realizar. Tenés que crear una máquina que te pueda convencer. Alan Turing lo define como que en un jurado, como que se convence al 33% del jurado, la máquina pasa el test. Entonces, se intentó, no se pudo, se intentó, no se pudo. Y entre medio de esto se deja un poco de lado la inteligencia artificial en el campo de la computación para pasar a otras cosas que estaban más de moda en el momento. Y ponerle lo dejan 10 años, lo toman un poco, lo vuelven a dejar. Y últimamente se puso mucho más de moda. Esto nos trae a una competencia en la Universidad de Reading, 2014. Reading queda en una ciudad llamada Reading. Por 64 años después, la máquina de Turing. Exactamente. ¿No? Por si alguien quería saberlo, en un lugar llamado Reading, en la Universidad de Reading, queda en esta competencia. Vladimir Veselov, Eugene Dachenko y Sergei Ulansen, Correntino, ¿no? Dos rusos, un tucumano, Taras Dachenko. En realidad era ucraniano, pero nacido en Tucumán, una empanada en la mano. Crean un bot.
llamado Eugene Guzman. Este es el nombre de nuestro bot. Ok. Y ellos lo ponen lo ponen a competir. 2 años antes habían competido y habían sacado un 29%. No Cerca. servía. Entonces, en este caso, disculpen, era 30% lo que planteó Turing. Pegaron en un 29, quedaron afuera. O sea, venían con bronca estos tres. En 2014 hacen esta competencia y sacan un 33%. Pero, obviamente, tuvo críticas todo esto. Las críticas fueron las características que acá nombro. Ellos dijeron que era un niño de 13 años, ucraniano, que aprendió inglés como segundo idioma. Entonces, se justificaron de que pudiera hablar mal el inglés. Era una persona que no era lo suficientemente ignorante, porque llegaba a tener 13 años, pero no tenía el suficiente conocimiento. Había etapas que no había logrado Muy bien. todavía. Entonces, estaban en un intermedio. Lograron convencer al 33% del jurado. Se le adjudicó como el primero que pasa el test de Turing, con toda la polémica que podamos tener. Pero convengamos de que estamos en 2014. De 2014 hasta acá, el poder computacional ya era grande, empezó a crecer y crecer. Entonces, inteligencia artificial, más con el hito de haber roto el test de Turing, empezó a poner más de moda. Todo esto siempre, todo lo que es computación, como todo, depende mucho de las modas. Está de moda investigar esto, todo el mundo investiga. Que si no, no lo financian. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo funciona todo? Y esto nos lleva a un muchacho llamado Aren Hintze, santiagueño, otra empanada diferente a la tucumana, que define 4 tipos de inteligencias artificiales. Me gusta esta definición, hay muchas. Me gusta esta porque está muy pegada a lo que venías hablando. Habla de máquinas reactivas, máquinas de memoria limitada, habla de la teoría de la mente y de la conciencia. ¿Qué es una máquina reactiva? La máquina reactiva, acá como dice, solo ve el presente y actúa en base a reglas escritas y el escenario actual. Una cadena de condiciones activa. Entonces, ¿se le puede decir inteligente a un sensor arriba de la puerta que cuando llego me abre la puerta? Depende para qué. Por eso también definición de qué es y qué no es inteligente. También depende de quién lo esté mirando. Supongo que si vamos al año 200... Era re inteligente. Era más yo te pongo una puerta que se abre sola, no, con electricidad. Obviamente que iba a ser súper inteligente. Pero bueno, este es el primer nivel. El segundo nivel sería máquinas que usan el pasado cercano para mejorar su predicción del siguiente movimiento. Claro. Y ya es un poco más complejo. No utilizan un razonamiento complejo en sí, es un poco complejo, pero utilizan un poco de memoria. Acá ponemos como ejemplo los autos autónomos, los vehículos autónomos. Utilizan todo el entorno, ven lo que pasó para poder predecir lo que tienen que hacer, acelerar, frenar, doblar, pero no necesitan mucho más que eso. Necesitan hacerlo rápido. Claro. Pero no necesitan mucho más que eso. Es simplemente manejar, tiene 4 outputs. Obviamente en la realidad tiene mucho más. Se puede reducir acelerador, freno, derecha, izquierda. No hay mucho más que eso. Bien. Después plantea la teoría de la mente. La inteligencia artificial entiende el contexto que la rodea, aprende en base a los comportamientos de ese contexto. Claro. También habla de que puede deducir los gustos, las necesidades, el deseo, hasta el trato que espera el individuo con el que interactúa. Esto ya es bastante. Porque nosotros tenemos inteligencias artificiales que entienden el contexto, pero deducir los gustos, las necesidades, los deseos, es complejo. Por eso, en mi opinión, si vamos a puntuar esto del 1 al 4, nosotros estaremos en 2.7 más o menos. No hay algo que pueda predecir tanto. Después vamos a ver
por qué no nos sirve la IA para ciertas cosas. El cuarto nivel, obviamente, es la autoconciencia. Una inteligencia artificial que hace todo lo anterior, pero además es consciente de sí misma. Un ser humano. Acá cuando vienen los 4 niveles. Una máquina que es consciente de sí misma. Nosotros lo pasamos a biología, al reino animal. Nosotros vemos que el cerebro fue evolucionando de la misma forma. Primero era completamente reactivo. Después, obviamente esto tiene críticas y no, pero hay muchas personas que lo piensan de esta forma, o simplificándolo, piensan que los reptiles son como la siguiente evolución. Los reptiles son la siguiente evolución, pero a nivel cerebro, donde pueden deducir en base al contexto un poco de memoria que le viene legada también de sus ancestros en biología. Después evolucionamos a los mamíferos, los cuales al tener más capas en el cerebro, más partes, solo el tamaño en sí, porque vimos que el tamaño no importa. El tamaño no importa. Es muy importante saberlo. Pero al tener más capas, más ciertas partes, pueden desarrollar sentimientos. Entonces, podrían, en base a sus sentimientos, deducir los gustos, deducir tus necesidades, ver cómo te sentís, cómo tiene que tratarte. Justamente lo que decís, ¿sabes cuál es la diferencia del cerebro humano con el resto? ¿Cuál? El lóbulo frontal. O sea, Última la parte de acá del ser humano, que es el ser humano, en el momento cuando evoluciona se abre y crea el lóbulo frontal, que es el lóbulo que se encarga de toda la parte del control de las emociones, control de los impulsos. De alguna forma es lo que también difiere del resto de los cerebros de los animales, ni hablar de los cerebros más primitivos, entre comillas, de los reptiles. Claro. Aclaro que esto lo charlamos con Gaby antes de los reptiles, en términos generales los reptiles entendemos que son planos. Pero no significa que alguno diga que su iguana la llama bien y le hace mimos. No digo que no sea así, pero en términos generales se cree o se entiende que un yacaré, por más que le dé de comer toda tu vida, el día que tenga menos de comer, si te ve la mano cerca, te la morfa. Porque no entendió. Porque no entendió la parte de las el contexto. emociones y el contexto. Exactamente. Igual no traten de tener un yacaré. Por favor, no tengan un yacaré que te mascoten en Si su no me casa. equivoco, hasta Leguán es ilegal. Pero bueno, no importa. Lo que vamos. El único ser con. Obviamente va de nuevo que hay algún que otro detractor con pocos estudios, pero la mayoría de los estudios lo dicen. Con autoconciencia sería el ser humano. Entonces, la fase final, no, la inteligencia artificial es ser como un ser humano en un cuerpo. Pensando solamente en impulsos eléctricos, pero poder saber quién es. Bueno, yéndonos un poco de esto, vamos a los tipos de aprendizaje, que es algo que también te nombré. En la inteligencia artificial tenemos 4 tipos de aprendizaje que son los que más se utilizan. Tenemos el aprendizaje supervisado, el aprendizaje no supervisado, el semi-supervisado, spoiler, es una mezcla, y el aprendizaje reforzado. Acá hay muchas cosas de las que dijiste recién, utilizadas en algo mucho más simple para nosotros, matemático. Aprendizaje supervisado. Yo le doy un juego de datos, máquina. Yo, por ejemplo, tengo una red neuronal. Puede no ser una red neuronal, pero está de moda. Todos sabemos que la moda es lo más importante. Le doy a esa red neuronal un juego de datos con sus respectivos resultados. Y lo proceso, acá dice, o sea, puse en batch, o sea, lo dejo aprendiendo y después lo puedo utilizar. Eso es un aprendizaje supervisado. Básicamente, le doy todos los datos, se entrena, en base a ese entrenamiento, después lo pruebo, está bien, le doy una galletita, está mal, le doy una galletita con picante arriba y no le gusta el picante. Porque si estuviéramos en México estaría bien eso. A esta no le gusta el picante. Ok. Tiene los ajíes de la locura guatemaltecos que le dan a Homero Simpson. Exactamente eso. No, pues si no el backpropagation se me va. En base a esto es entrenar, probar con los datos que tenemos. Obviamente del set de datos se pone una parte para probar, porque si no probarías sobre lo que entrenaste, no tiene sentido.
No quiero hacerlo muy complejo esa parte. Pero es entrenar, darle galletita, sacarle galletita, pim, pim, pim. Sale andando. Aprendizaje no supervisado. En este caso, yo le doy un juego de datos sin catalogar y lo proceso en batch para encontrar grupos. Mm, O sea, yo le doy todos los datos que le di antes, pero no le digo que está bien y que está mal. Yo le digo, de vos, dame algo. O sea, ¿qué encontrás acá? claro. Y, porque, o sea, esto puede ser un acelerador de partículas que tiene 180 sensores, poco. Todos tienen un número. Yo lo normalizo y se lo doy a una máquina y que empieza a buscar relaciones. ¿Cómo se llama? Sensor 1. Después, si vos encontrás tal y tal relaciones, vamos a desarmar un poco y vamos a ver. Pero el aprendizaje no supervisado es eso. Te doy un set de datos, arreglate, dame algo. Podríamos decir que los data science que está de moda cuando vos le tirás log enorme, teras de información y le digo, bueno, sacá de patrones de comportamiento, ¿sería algo así? Sí, o sea, vos tenés mucha información y vos lo que querés buscar son ciertos insights. em, te va a te va a encontrar cosas que no llegaste a imaginar. Esa es la gracia. Si vos lo Claro, podés llegar a imaginar, se las preguntás. entiendo. Agarras un lenguaje de consulta de datos y preguntás. Esto, la gracia de esto es encontrar cosas que no me imaginé. En mi archivo de ventas, encontrar que justo el 22 de febrero se vende mucho zapatillas en tal lugar. Resulta que viene a maratón, pero no, yo no tenía idea. Me lo dijo. Sirve. Entiendo. Me sirve. Siempre me hay que recordarlo. Aprendizaje semi-supervisado es una mezcla de esto. Yo le doy un juego de datos, catalogo un par, como para que tenga de dónde arrancar, genera modelos para poder catalogar los otros y luego con ellos se va entrenando a sí misma de nuevo. Excelente. Es parecido a los otros dos, pero una mezcla. No todos lo consideran el semi-supervisado como. Después está el aprendizaje reforzado. Este me encanta. Hay muchos videitos en YouTube de inteligencia artificial aprende A. Ponen eso y salen muy divertidos normalmente. ¿Qué dice? Aprendizaje por refuerzo es un método de aprendizaje automático que se basa en recompensar los comportamientos deseados y penalizar los no deseados. Suena Skinner, de alguna manera. Es Skinner, pero practicando en la vida real. Tipo, lo pongo a probar, no va, le saco. Va, le doy. Entonces, con eso, es parecido al batch, solo que esto es en vida real, digamos. Claro. Todo el tiempo, además, si uno parte de una red que no entiende nada, obviamente va a ser difícil. Pero la gracia de esto es tener una red ya entrenada en batch y cada vez que la pongo a andar, cada dato se lo asimila. Netflix. Cada vez que ves una película, ¡pum! Reforzado. Fin, ¿no te interesaría ver esto y esto? De repente decís, no sé, Panchito, cerca del celular, te aparece Rappi. Dice, che, ¿vos no tendrás hambre? Hay un refuerzo ahí Bien. que se usan estas redes. Es una red neuronal. Es una neurona. Bueno, acá bajamos un poco a qué carajos es, por así decirlo. Una neurona en el cerebro, la simplificación obviamente, por eso bien Diego decía que no lo conocemos del todo, pero lo poco que conocemos sirve. Sabemos que tiene parte, que decimos soma, es como un. Ahí está en la parte de los juegos químicos, los que generan los impulsos eléctricos. Y tiene dendritas, que son las entradas. Tiene un axón, que es la salida. El axón puede estar conectado a muchas cosas, como vemos ahí, pero convengamos que está conectado a una en este caso. Después vamos a ver que se puede conectar a muchas. Ahora, tenemos entradas, tenemos algo que pasa y ese algo es una salida. En la realidad es complejo, pero para nosotros lo vamos a hacer más fácil. Tenemos las dendritas que son entradas, en este caso son datos. Soma, que es la parte que va a procesar esto, y el axón es la salida.
Acá, como notarán, el signo de la izquierda es un símbolo de sumatoria. Suman todos los datos de entrada. Se aplica una función de activación, que es la F entre paréntesis. La función de activación se puede, todo lo que es inteligencia artificial, siempre jugar e ir intentando. Claro. No tenemos una verdad exacta de cómo hacer una red neuronal. Pero se puede ir intentando. Entonces nosotros lo que hacemos es ir intentando muchas combinaciones de ciertas cosas que sabemos que nos sirven. ¿Hay una pregunta? ¿Me mostrás la pregunta? Estoy viendo acá con producción, chicos. Sí, ya estamos, ¿eh? Yo la madre. La máquina quiere arrancar. Hoy la tecnología no está a nuestro lado. Hoy vamos R con la tecnología. Levantá la mano tranquilo. Seguro que no lo sé, pero hoy todo bien. Tengo el GIF de me sirve. Sí. Yo no veo ninguna pregunta. Yo. ¿Te la haces, Luqui? Ahí, Luqui. Excelente pregunta, Juli. Me sirve. Una gran cantidad, normalmente, de funciones. El algoritmo suena lindo, pero esto es pensado originalmente de forma matemática. Es una función matemática. Realmente una función binómica, donde cada peso tiene un valor, se multiplica por una constante de eficacia, por así decirlo. Entonces, se va tomando cada una de esas entradas y se le va dando una ponderación. En base a eso, en base después a la galletita o sacarle la galletita, esos números van a ir subiendo o bajando. Y es cuando se va entrenando. Luego esta función, que arranca simple con una sola neurona normalmente no nos sirve mucho. Más que para clasificar dos tipos de datos nos sirve. Son dos datos muy complejos tampoco. Justo en lo que estás hablando de esta capacidad y todo, hay una pregunta que surge acá y es como un debate en el chat que me parece interesante, por eso lo planteo. Cross dice, ¿se puede ser más inteligente o mejorar esa capacidad que ya tenemos desde el principio? Edu Lines dice, ¿más inteligente que quién? Que yo mismo. Digo evolucionar. ¿Entendemos que la inteligencia artificial es algo que evoluciona en inteligencia o evoluciona en capacidad de procesamiento de información? La inteligencia artificial puede hacer algo que el humano no. O sea, puede hacer algo que vos, Ger, no podés. Agregarse neuronas. Yo empiezo a complejizar el modelo, es más probable que pueda sacar mejores resultados. Si lo complejizo demasiado, termino sacando malos resultados. Hay que saber eso. Se llama underfitting y overfitting. Pero, yéndonos de esos conceptos, se pueden agregar más neuronas. Cosa que el humano no puede meterse un pedacito más de cerebro. Pero, mediante las mismas neuronas, yo lo que puedo es volver a entrenarlas, seguir entrenándolas y darle más tiempo. Y cuanto más tiempo le den de entrenamiento, va a tender a ser mejor el modelo. De la misma forma que un ser humano. Vamos a tener la misma cantidad de neuronas, el mismo cerebro, en una fase, en la misma fase, vengamos que ya estamos completamente desarrollados, no como Piaget. Ponele que es una persona de 30 años ya completamente desarrollada, pero si sigue practicando, va a poder aprender más. De la misma forma que, no es mi caso, pero si vos pateás muchas veces una pelota, cada vez la vas a patear mejor. No es mi caso. No, es mal. Pero sacando eso, Lucky también, entonces, boludo. Guerra al arco no saben una idea. Acá hay una pregunta de Edu Lines bastante interesante y no sé si uno no va a poder contestar. ¿Es cierto que el cliché del cine que cita que el ser humano solo usa un porcentaje del cerebro y que podría desbloquear el resto? Es totalmente falso. En Vos lo podés explicar y yo también, pero explícalo vos. No, porque en realidad es así. O sea, si entendemos como que el cerebro es algo que está al 100% y te habilita un 10%, sería una cosa. Lo que pasa
es que en realidad es como, está mal planteado, entre comillas, de alguna manera, y lo que hoy se cree es que el cerebro da lo que puede dar en el momento, en el presente que vivimos nosotros. O sea, cuando se habla de que usamos una capacidad del cerebro es entendiendo lo que podría dar el cerebro trabajando al 100% de su capacidad, entendiendo que toda la materia gris que tenemos son neuronas. Si lográsemos evolucionar para utilizar más neuronas, podríamos decir que el cerebro, usaríamos más parte del cerebro. ¿A qué voy con esto? Por eso es medio tricky la pregunta. Cuando empezó, y esto hago un segundo de teoría, cuando arrancan las terapias contemplativas, como por ejemplo el mindfulness, que usa la meditación como recurso de terapia, no es que arranca porque sí. Se hicieron estudios en máquinas, que no recuerdo cómo se llaman, que miden el funcionamiento del cerebro, y enchufaron a personas que nunca habían meditado en su vida contra monjes budistas que hacía 20 años que meditaban. Ah. Casi. Cuando conectaron esas máquinas, la máquina lo que hace es, en el momento específico, marca en rojo las partes del cerebro como que estarían teniendo transmisión eléctrica. Más activa, exacto. Y la más activa de este monje budista, que hacía 20 años que meditaba, era muchísimo más grande que la más activa de esta persona que nunca había meditado. De ahí parten ciertas teorías. No es tal vez que nosotros usamos un porcentaje bajo porque el cerebro no nos permite o hay un bloqueo. Es porque realmente estamos como muy acotados a las respuestas que le damos al ambiente y al entorno. O sea, si yo toda mi vida voy a pasar respondiendo que 2 más 2 son 4, cuando me enchufan en la máquina voy a usar esto del cerebro. Pues no es malo. No digo que sea malo, pero es como que a medida que yo voy utilizando más cosas diferentes, hago matemáticas, toco el piano, medito, corro, juego, trato de aprender deportes, trato de aprender idiomas, trato de aprender y aprender y aprender, el cerebro como que necesariamente tiene que empezar a trabajar de formas diferentes para poder tener en cuenta todas las cosas que aprende y usarlas. ¿Qué significa? Si yo aprendo 3 cosas, y eso calculo que pasará lo mismo en inteligencia, cuando yo quiero resolver un problema, voy a tener 3 cosas para usar para esa resolución de problema. O sea, con 3 neuronas me alcanza. Está condicionado por 3 cosas. Claro, si yo aprendo 1.000.000 de cosas, cuando yo tomo una decisión o quiero resolver un problema, mi cerebro va a tener que filtrar en ese 1.000.000 de cosas para saber cuál me sirven en este momento. Y ahí es como que voy a tener que necesitar más masa neuronal para poder tomar esa decisión. Bien. Y de ahí es como que podríamos arrancar con el tema del porcentaje. Por eso digo que es difícil, porque la verdad se usó mucho este tema del 15%, 10%, 7%, pero cuando lo preguntás a personas que están en las neurociencias te dicen, en realidad no es tan así. Físicamente usamos todas las partes. Por eso digo, no es tan así. El tema sería, capaz que tendríamos que las usaríamos poco. No que no usamos partes del cerebro. Estamos de acuerdo, por eso digo que no es que usamos el 10% como esta partecita del cerebro, sino que entendiendo de una capacidad total, tengo un área de este tamaño y por ahí de esta área del cerebro yo uso esto. Pero uso todas las áreas del cerebro. No uso solamente una, uso todas. Pero tal vez no las uso al 100 de las que las podría usar, ¿no? Pero bueno, es como que es una pregunta muy científica y no, me falta información. Está buena. Está buena. No sé si vieron Lucy, la película esta fumada de Scarlett Johansson. Ay, no, todavía no. Ah, bueno. Se fumaron un caño de 1,5 metros, más o menos. Y no voy a spoilear, pero plantea justamente la teoría esta de una tipa que por una droga empieza a desbloquear, por así, el uso del cerebro, ¿no? Nada, no. Igual es película para un mate del domingo a la tarde, estoy re aburrido, no tengo nada que hacer. O sea. Pero Scarlett Johansson, así que hay que ver. Y Morgan Freeman. Me sirve. Si está Dios. Si está Dios, sirve. Bueno, ¿una otra pregunta? No, después dicen más masa neuronal igual más direcciones de memoria. Neuronal. Más direcciones de memoria. En lo que es la psicología y las neurociencias del ser humano, no. La masa neuronal es la misma
y utilizamos, digamos, ciertas capacidades. No sé si pensemos en más masa neuronal desde la inteligencia artificial, desde este tipo de neuronas que estás mostrando en pantalla, si tuviera más cantidad de esas neuronas, podría tener como más punteros o más cosas para hacer, ¿no? Como más laburo en paralelo. Cuanto más neuronas, más complejo va a ser lo que podamos resolver. Eso igual que en el cerebro. Pero si le damos a resolver algo no tan complejo, se le va a complicar. Ah, no, o sea, le cuesta bajar, por así decirlo. Si yo tengo que graficar una función polinómica de x cuadrado, que es una curva así, que es primaria, yo uso una función de x cuadrado, la entiendo. Si yo uso una función de x a la 180, me va a dar algo todo torcidito así, que va a ser muy parecido, pero lo va a complejizar y me está metiendo ruido. ¿Qué sirve? A veces pasa un poco en la realidad que si pones a alguien que sabe mucho hacer algo muy simple, ¿Mm? lo puede hacer de una forma muy compleja, Claro. y alguien que no sabe tanto lo haría mucho más fácil, y a la larga sirve más. Sí, creo que hay una teoría que el otro día nos decía Edu que en general la respuesta, la mejor respuesta a una pregunta suele ser la más simple. ¿Sí? Pero también a veces sirve. Pero, o sea, por ahí a veces tendemos también nosotros como seres humanos en este pensar, ¿no? A veces también nos cuesta bajar y resolver cosas simples porque nos creemos super Power Ranger. Digamos, la ultra respuesta compleja y en realidad era más Cuanto fácil. más lo complejizás, menos lo va a entender la otra persona. Porque si la persona no está entrenada para algo tan complejo, le va a costar entender algo complejo. Ya estamos en el otro lado. Una red poco entrenada contra un problema complejo. Claro, Es muy parecido, por eso te digo, perfecto. ¿Se entiende? ¿Se lo entiende? que queremos imitar. Perfecto. No, después dice, nada, un comentario de se va a implementar un chip en el cerebro para que la gente pueda aprender más cosas. Elon No. Musk ¿Lo dijo? se lo puso un mono por ahora, para el Neuralink, para conectar a una máquina. O sea, quieren hacer varias aplicaciones, pero por ahora lo único que Ah, sabemos es que se pudo conectar. hay una película de Keanu Reeves que tiene un USB. Matrix. No, esta es la película más vieja todavía. Muy mala. Matrix Bueno, 1. bueno, Bueno, entendimos la parte de neuronas, nos fuimos, pero más o menos está bueno lo de las sí, neuronas, sí, porque aparte hicimos como un paralelismo entre neurona real, cerebro real, obvio. y vemos que hay cosas similes, Es digamos. que todo está copiado de la realidad. Si hay algo que podemos aplicar a todo en la vida, es que si algo funciona, lo podemos copiar. Si el cerebro funciona, vamos a tratar de copiarlo en la máquina. Ahora, por un poco vamos a ver otra cosa más que se copia, pero es realmente lo mismo. Perfecto. Bueno, lo que teníamos acá son las funciones de activación. Esto es en base a. Yo tengo, no sé, la función de acá arriba a la derecha. Yo tengo menos de tal valor es un 0, más es un 1. En cambio, con una función lineal, ya tengo 0, algo, menos 0, algo. Con esto se puede ir jugando. Obviamente, cuanto más compleja la función, más necesitamos. Pero se suelen utilizar diferentes funciones de activación. Acá podemos ver justamente que las neuronas, una sola, no nos va a dar tanta información. Por esto Claro. podemos llegar a tener redes. Esto es una red hiper mega simple, una red real que se usa para algo complejo de n neuronas. En este caso tenemos una capa de entrada de 3, una Mm, capa de salida de 1, 4 neuronas internas. Las 4 neuronas internas, nuestra realidad no vamos a entender. Acá ya entramos en el campo donde no podemos entender fácilmente cómo funciona, mm. pero funciona. O sea, en este caso podemos llegar a entender capaz. Pero en un caso mucho más complejo, se nos va un poco. Sabemos que este tipo de redes funciona para esto, ojalá, pero si queremos bajar todo al número exacto, no utilizaríamos redes neuronales. Claro, Escribiríamos las funciones nosotros. entiendo. Entonces acá, por ejemplo, tenemos 3 inputs y un output. 3 inputs pueden ser cantidad de patas, tipo de pelaje y tipo de ojos. El output si es un gato o no. ¿Entendés? Entiendo. Así de simple. Ah, las redes neuronales, menos así en la simple. Después tenemos
El siguiente tema serían los campos de la inteligencia artificial. ¿En qué se utiliza esto? ¿O de campo se utiliza? Tenemos el computer vision, que es procesamiento de imágenes, máquina. Face detection, por ejemplo. Detection es un computer vision, justamente. Procesamiento de lenguaje natural, que es interaccionar con humanos. Sería, por ejemplo, la capacidad que tienen los teclados de los celulares para yo hablarle y que el tipo me escriba. Ahí también tenés procesamiento de voz. El procesamiento del lenguaje natural es más tipo Siri, que vos le hablas, te entiende y te responde en tu lenguaje. O Alexa o sí. Cualquiera. Data mining es lo que vimos, dar un batch de datos y sacar nuevo conocimiento de esos datos. La robótica, ahí entra un poco el aprendizaje reforzado. Muchos videos para ver de robots que no se les enseña a caminar, sino que se los pone y terminan aprendiendo a caminar solo. Y van aprendiendo en cada paso qué forma está bien y qué forma está mal. Y el último de los que tengo acá enumerados, los agentes. ¿Qué es un agente? La definición, dice la Biblia, digo wikipedia.org, es una entidad capaz de percibir su entorno, procesar tales percepciones y responder o actuar en su entorno de manera racional. Te llaman agente. ¿Querés que lo arrestes? Lucky quiere que lo arrestes. Lucky era muy fanático de esa banda. Muy fanático. Seguro que se la va a poner acá. Pero bueno, por suerte el micrófono de atrás no graba, así que no lo van a escuchar. A ver, ¿qué es un agente? No es de policía. Una entidad capaz de percibir su entorno, procesar tales percepciones y responder o actuar en su entorno de manera racional, es decir, de manera correcta y tendiendo a maximizar un resultado esperado. ¿La gente es un robot? ¿La gente no es un robot? También puede ser. Vamos a poner un gráfico de cómo sería esto. ¿Cómo es la interacción? Un gráfico súper complejo. La gente tiene sensores con los cuales percibe su entorno, tiene efectores o actuadores por los cuales hace acciones sobre el entorno. El entorno, si es un robot, puede ser un entorno físico. Claro. Pero también el agente puede ser un sistema de software que sus percepciones son los valores de acciones y demás cosas. Un PLC. Un PLC también, pero ahí volvemos un poco más a lo físico también. Ahora yo te digo, un agente tiene sensores en acciones de bolsa, ciertos instrumentos de bolsa y efectúa compras, ventas. Un bot de trading que se le dice. Acá Sherman justamente me está mostrando un gráfico. El agente puede ser un bot de trading, entonces no necesita ser un agente físico, un aparato físico para que el entorno también sea físico. Puede ser un entorno de software y un agente de software. Pero va a seguir siendo lo mismo. Va a tener sensores y va a tener efectores sobre ese entorno. Funciones un poco de la agente, va a ejecutar tareas, tiene un conocimiento, en el cual ahí destacamos el conocimiento a priori, que sería de entrenamiento en batch que dije en un principio, un aprendizaje, ahí tenemos el aprendizaje reforzado, las galletitas, y la comunicación con el usuario o con otros agentes, porque los agentes pueden hablar con otros agentes, con multiagentes, y entre ellos coordinarse para poder hacer ciertas cosas. Yo pongo 2 drones inteligentes, voy a necesitar que se conecten para que no se... ¿Entendés? Más que percibir el entorno, a veces es más simple que se conecte con el otro agente y el otro agente le dice, no, acá estoy yo. La visión externa de esto va a ser, la agente es una caja negra, cual tiene un conocimiento previo, experiencias, objetivos, valores, observaciones y va a generar acciones. Todo eso sobre un entorno, que es lo que vemos recién. Sí, acá te pauso 2 segundos. Si vemos este gráfico y buscamos en algún momento en internet la teoría cognitiva de estímulo-respuesta, va a ser algo bastante similar a esto. Vas a tener un input, una caja negra, que son los procesos mentales,
y un output. Entonces, la teoría cognitiva plantea justamente que el entorno nos da inputs, el cerebro, en base a los conocimientos, el aprendizaje, la forma y los estilos, procesa la información introducida por los sensores, en este caso que serían los sentidos, ¿sí? Y en base a eso genera una respuesta que puede ser hacia afuera, como una acción del cuerpo hacia afuera, o puede ser un pensamiento que sea algo interno, pero siempre emite una respuesta el cerebro de algún tipo. Es muy Claro. parecido a esto que estamos viendo. Aplicaciones en la vida real. Machine Learning, que es lo que vimos. Vida artificial. Temas expertos. Mining, ingeniería de conocimiento. Procesamiento de lenguaje natural. Un poco parecido a los campos, solamente que acá tienen las aplicaciones reales. ¿Qué es el Machine Learning? La rama de ciencia que busca el desarrollo de técnicas que permitan a los ordenadores aprender por sí mismos. Lo que estuvimos viendo hasta ahora. Se crean programas, pueden generalizar. Vida artificial consiste en el estudio de la vida, esto es lo que te nombré antes, y de los entornos artificiales que muestran cualidades propias de los seres vivos en los entornos de simulación. Estos son algoritmos genéticos. Utiliza la genética para ir evolucionando. En vez de agarrar una red, ir replanteándola para adentro, puedo hacer N redes o N robotitos, ciertas variaciones, ver a cuáles le va mejor, dar a un cierto grupo, y ese grupo mutarlo entre ellos, variarlo como hacen seres humanos y como variarle esos genes, una cepa nueva, y evolucionar. Luego agarro de nuevo la muestra, lo pongo a aplicarse, selecciono, agarro otra parte, mezclo, muto. Es simular la vida real, pero a nivel informático. Acá también hay muchos videos de ciencia artificial de este campo en internet, muy divertidos, con niñitas que buscan comida, prueban con menos comida, cómo se adapta, bla, bla, bla. Bueno, sistemas expertos, que hace referencia a un sistema de información que se basa en conocimiento en un área de aplicación. Realmente esto es un sistema que un grupo de expertos dan su lenguaje, dan su conocimiento, se lo adquiere una máquina, basa el conocimiento del experto, se empieza a tratar de sacar ese conocimiento hacia el sistema y ese sistema lo va asimilando. Esto es un trabajo un poco más manual, con un ingeniero de conocimiento. Habría una recursividad, como que el conocimiento después se inyecta de alguna forma para volver a crear más conocimiento y así generar, sería Ahí sería Machine Learning. Ah, ok. En este caso, lo que hacemos es sacarle o sea, mediante preguntas, o sea, mediante cosas simples. Vos sos médico, bueno, a la persona le duele el estómago. ¿Qué pasa? ¿Qué puede pasar? Esto es perfecto. Ahora, si pasa esto, ¿verdad? Se va creando una red para que eso, ese sistema experto, simule una inteligencia, porque luego cuando yo le pregunto algo, me va a empezar a hacer preguntas él, mi problema, me va a dar una solución. Esa solución es válida, obviamente se va a guardar para retroalimentarse. Adelante. Es más o menos un sistema. La mining es lo que dijimos hace un rato, básicamente agarrar datos y sacar más información de datos. Ingeniería de conocimiento, acá viene un poco lo de temas expertos. Ingeniería de conocimiento, sacar conocimiento del conocimiento. Claro. Porque estas son las preguntas, los idas y vueltas, el generar conocimiento en base a lo que otra persona sabe, que también genera más conocimiento. De lo que ya sabes. O sea, te puedo dar una base de datos naranjas, con naranjas, ideas, color, vos me vas a dar grupos o me vas a dar cierta cosa. En cambio, con la ingeniería de conocimiento, yo te voy a decir, las naranjas de este tipo son dulces. También te voy a decir que las naranjas dulces le gustan a la gente, población, Chile. Entonces, vamos a poder saber que las naranjas de este tipo le gustan sacar conocimiento del conocimiento. Realmente es mucho más complejo, porque es cualquiera de nosotros.
Procesamiento del lenguaje natural es justamente simulación e investigación de mecanismos de la eficacia informática para usar lenguajes naturales. La comunicación con el ser humano por ahora no entiende ceros y unos, pero poder comunicarse entre ser humano y máquina, lenguaje, el ser humano puede entender, ya que es, en ciertos casos, por ejemplo en este inferior, no puede desarrollar tan rápido un lenguaje. Claro. Acabamos lo que serían las posibles ventajas del juego, que fui encontrando un poco en internet y van ahí a enumerar. Aumenta la eficacia de los procesos y los lleva a cabo de forma más rápida. Hay ciertos procesos que obviamente el humano más rápido, que todavía no está bien entrenada la red, capaz, o porque no está desarrollada esa parte de la tecnología. Permite automatizar procesos repetitivos. Vieron, RPA. vieron nuestra session de RPA con Norman que está acá y Gaie que dejó. No, mentira. Van a ver que puede hacer eso y no hace falta una red. Estar basada en procedimientos computacionales no comete errores humanos. El humano siempre puede tener un error humano. Con la máquina, si es una máquina física, con un desperfecto físico, un desperfecto electrónico, a no ser que pase eso, normalmente no comete el error, siempre va a dar el mismo resultado. Es incalzable, puede trabajar todos los días a todas horas. A algunos les parece muy bueno. Puede facilitar el día a día de las personas con herramientas como los asistentes virtuales. Claro. Yo no soy muy fanático, pero hay gente que lo usa mucho. La vez que lo quise usar no me funcionó. A mí sí, pero ese se me hace más rápido agarrar el celular. Qué sé yo. Va a analizar una enorme cantidad de datos, extraer información y crear perfiles, obviamente importantes. Se le puede dar muchos datos para que entrene de una forma que nosotros nos sería mucho más compleja. Lo va a hacer mucho. Puede realizar tareas que para los humanos sean peligrosas o imposibles. Tareas que cuando a veces son peligrosas físicamente, pero a veces son peligrosas lógicamente. ¿Y qué sería una lógicamente o peligrosa? Algo que tengas un contexto que te presiona demasiado o una velocidad de respuesta o una dependencia de algo que te puede afectar emocionalmente. Justamente acá no sirve que no tenga emociones, porque lo puede decidir rápido. Tipo un auto que va a un auto autónomo, un vehículo autónomo, queda medio redundante auto. Que se le cruza una persona y tiene que decidir en el momento exacto si frena, si dobla, mata. Pero bueno, Esperemos que no. por ahora no nos sirve. Pero hay que ver. El sensor va a poder ver si a la izquierda hay un auto, sabe que no puede doblar, entonces capaz tiene que frenar. El ser humano, en un momento de tensión tan grande, capaz no se da cuenta que hay un auto. Dobla para esquivarla y se la pone contra otro auto y se termina haciendo problemas más grandes. Eso es una ventaja artificial. Desventajas. Símbolo de pregunta de apertura y de cierre. No suelo usar el de apertura. Es muy importante. Cuanto más sofisticados y complejos se vuelven los sistemas de inteligencia artificial, más probable que hace que puedan sustituir a los trabajadores humanos. ¿Qué opinas vos de eso? A mí me gusta eso. Para mí es como que, como una vez cuando salió este tema, no es que puedan sustituir, es que también nos dejan libertad para ciertas cosas que son más creativas. Entonces, no una sustitución como la mano de obra, sino que como la posibilidad de que el ser humano deje de hacer tareas repetitivas y poco creativas y pueda dedicarse a actividades más creativas, más del uso del cerebro humano, como la creatividad como parte de una capacidad humana. Entonces, en vez de sustituirlos, los sustituyen en esos trabajos, pero para que el humano pueda agarrar otro. Claro, si vemos la sustituirlo, está mal porque te quedas sin trabajo. Pero si podemos ver esta sustitución como una ayuda para una profesionalización o una mayor creatividad, ella no existe tan mal. ¿Okay? Igual sigue siendo una herramienta. Antes, si yo quería hacer un pozo, tenía que agarrar 50 personas, darle una pala a cada uno. Con una retroexcavadora se más o menos maneja uno. 49 personas perdieron el trabajo.
49 personas se quedan sin trabajo por tecnología, problema digo, económico, no es un problema de la tecnología. No, no, no. La Estamos de acuerdo. tecnología no viene a dejar un trabajador en la calle. En todo caso, a que cambie las generaciones siguientes de trabajos. Segundo punto. Puesto que aún carecen de creatividad y capacidad de improvisación, la creatividad no sé. Sus soluciones y respuestas están basadas en algoritmos de análisis de información preexistente, lo que limita su capacidad de tomar decisiones más allá de los datos. Mentira. Que utiliza los datos preexistentes, pero para poder inferir una fórmula que luego dé un resultado a otros datos que no. Por eso no es tan acertada esta. La carencia de empatía o sentimientos la hace inútil para desempeñar tareas en las que el factor humano es fundamental. Ya casi no serviría que tenga emoción. Si supiéramos cómo funcionan las emociones, podríamos generar una persona, pero para que pudiera tener emociones tiene que tener autoconciencia. ¿Sería una inteligencia artificial? Sería una nueva forma de vida. Entonces, por ahora no sé si es inútil. El cuidado de personas siendo algo meramente humano. Sí, no sería cuidado, en los cuidados paliativos no podía trabajar. Por lo tanto, esto sí es una posible desventaja, según como lo querramos ver. Ya es más moral de la persona. Pueden pegar con fines ilegales como la creación y distribución de malware o suplantación de identidad. 100%. Deepfake se pueden poner caras. Son esencia de la moral. ¿Qué moral? Pero porque tampoco ni siquiera tiene ética. O sea, Me encantó. Cuando la vi así dije, wow, ausencia de la moral. no tiene emociones. O sea, Consciente. tampoco es consciente. Como podríamos pensar que tiene moral. Un poquito complejo. No sé si es una desventaja. Hay ciertos casos en los cuales la frialdad de la máquina me sirve. Por eso, ¿desventajas? Bueno, plantea dudas éticas justamente, cuanto a la evolución hacia las inteligencias artificiales autoconscientes. Es lo que venimos discutiendo. Está bueno, pero está bien que una máquina sea consciente o no. Es algo que hasta el futuro no lo vamos a poder saber. Para que la tecnología avance como para que esto sea realmente una posibilidad. Gente que dice que sí, gente que dice que no. Pero... Bueno, esta es el fin de la presentación. Pero Queda nos queda la parte de la creatividad. Queda el juguete. El juguete que te pedí que me diga. Para no abrirlos mucho. A ver este juguete que utiliza dos componentes muy nuevos, muy divertidos de la artificial, que son Yugan y Clip. Si lo voy a explicar técnico estaría horas, no es el caso. Pero con esto vamos a ver algo gráfico de cómo funciona una inteligencia artificial y lo que puede hacer ahora, en 2021. Esto salió hace un mes. Entre este código que les voy a pasar, nos puede ejecutar cualquiera. Esto es Google Collaborative. Google Collaborative es una plataforma de Google que te usa el procesador Google. Quiero usar tu computadora. Esto corre sobre la GPU de Google, que es lo que le decimos placa de video nosotros. Para más que placa de video, pero bueno, en este caso corre sobre una GPU de Google, totalmente gratuito. Una cuenta de Google alcanza y sobra. Podemos ir ejecutando los pasos de Google Collaborative y luego de instalar las dependencias estas, o sea, siguen siendo clics. Todo esto que ven son salidas. Estos son diferentes modelos que tenemos para utilizar esta tecnología. En el caso de Heli MeshNet para que descargue, si no te descarga a todos, pero cualquiera de ellos. Descarga de acá. Vamos a la parte de parámetros. Esta herramienta nos deja darle un texto y a partir de ese texto
una imagen. Nada más que Ah, con eso. por eso la parte de las preguntas del inicio. Exactamente. Acá puse Kurt Cobain, de Nirvana, con un cuadro de Picasso. Que me dijiste Picasso. Me hubiera puesto. Menos mal, porque se hizo uno. Lee. Entonces, cuadros. Va a ir iterando el mismo modelo en base a la entrada de texto y nos va a dar una imagen. Obviamente nos da nada, pero cada 50 iteraciones nos va a dar una imagen nueva. Como vemos, 50 iteraciones después ya nos dio algo. Pelo acá, medio blond, unos ojos, una cara, todo deforme, pero nosotros sabemos cómo a Picasso le gustaba dibujar. Luego de 50 iteraciones se ve un poco más, estilo de arte. Y vemos cómo va evolucionando. Acá quiso hacer como una cara, acá con ojo. Notan acá, intentó hacer como una firma de Picasso. Esto fue iterando, iterando desde que arrancamos la charla hasta ahora. Vemos como las remeras de Kurt. Una especie de cara al estilo de Picasso. De iterar, 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 iterar. Momentos en los cuales vemos así. Otros momentos empieza a variar un poco más y vuelve a acomodarse de otra forma. Esto ya es mucho más colorido, más lindo. Y actualmente sigue corriendo. Sigue corriendo. Vemos mezcla de lo que sería Kurt Cobain, cuadro de Picasso, pero solamente habiéndole dicho eso, Claro. haceme esto. Me dijo, no, estamos bien, sirve. Entonces, lo voy a parar esto, irle que pegó a Google, pobre. Esta es la salida, pero antes estuve haciendo un poco de juego con esto, y también lo van a poder hacer todos ahora. Por ejemplo, acá le dije a Brave New World, que es el nombre de una novela, o esto. La inteligencia vio como Brave New World. Aparece la de Estados Unidos, por los grandes. Realmente elige el nombre de la novela. Estados Unidos en sí no aparece en la novela, aparece en Europa, pero parte de los edificios es muy parecido. Acá hay como una persona, acá hay otras. Estos son lo que me fue graficando. Después le dije a Galaxy Full Stars, dio gráfico, una galaxia, estrellas, pero también tipo estrellas cine, no sé, personas. O sea, el que me quiso graficar con estrellas. En un momento le puse Ship who travels the space contra another world. Me dibujó un barco. Tenía una nave espacial. Pero me dibujó un barco, un ship. Me dibujó. Entonces le di de nuevo. O concepto de nave espacial. Obviamente, ciencia artificial, vamos a ir probando y nos va a dar siempre resultados distintos. Jugar todo lo que quieran. Por Travis Scott, bastante, pero fuera un cuadro de Van Gogh y podemos ver una silueta parecida a Travis Scott, trazos como Van Gogh, todo desde una palabra. Acá podemos ver un video de cómo evolucionando el cuadro. Empezó a dibujar una persona, le agregó la otra pierna porque le faltaba, agregando los trazos de Van Gogh. Vemos evolucionando este cuadro a hacerlo cada vez más refinado, le agregó unas pastillas, características, los típicos jeans negros que utiliza él. También le puse que me dibuja Mick Jagger como si
aunque no me lo dijiste. También arrancó a dibujar de la nada y empezó con firma de Miró acá media de forma. Para graficar una cara. Si vemos más al final, obviamente tenemos la cara, los ojos. Saga tipo Bilardo. Lo veía yo en mi... pero nada, y acá unas firmas y casos de... Ahora se los voy a dejar en el chat. Nada, Y esa sería la aplicación práctica de lo que sería inteligencia artificial. Digamos, exactamente. la idea por ahí es cómo una máquina sola aprende, incorpora, pero no sé si llamarlo conocimiento, sino incorpora información y en base a la información que incorpora trata de resolver un problema y el problema es dibujame a Kurt Cobain como si fuera un cuadro de Picasso. Ese es el problema, la máquina incorpora conocimientos o información, utiliza esa información y resuelve problemas o tiene un output, ¿sí? Que sería lo que vimos recién ahí. Y por otro lado, tenemos de que el cerebro no hace cosas muy... Las personas no hacemos cosas muy diferentes. En el sentido conceptual, ¿no? Técnicamente hablando, sí, pero conceptualmente hablando, hacemos lo mismo. Incorporamos conocimientos e información, ¿sí? Y ante un determinado problema, en base a ese conocimiento, damos una respuesta o una solución. ¿Bien? Obviamente acá se utilizó un entrenamiento previo, ha hecho de la nada, se entrenó el dibujar de la misma forma que haría un ser humano, aprende a dibujar, para que después cuando yo le diga, dame, Cobain, sepa cómo hacerlo. ¿Me mandás a dibujar? Entiendo. Supongo que los pintores, que muchos nacen con talento, fueron aprendiendo durante su vida a hacer eso mucho mejor. Por eso pueden traducir un texto. En este caso, la inteligencia artificial hizo algo parecido. Es probable que un pintor haga algo mejor, pero esto es algo totalmente nuevo, se puede refinar más. Y en unos años es probable que salgan cosas mucho mejores todavía. Mismo. Bien, creo que, a ver, si bien la charla terminó siendo larga, la idea que podíamos abarcar fue punto a punto un poco para entender y que para el día de mañana, cuando hablemos de con inteligencia artificial, entendamos de qué estamos hablando cuando hablamos de inteligencia artificial, ¿no? Y cuando se habla de aprendizaje y se habla de inteligencia, también entendamos de dónde viene y de qué estamos hablando mínimamente para saber dónde estamos parados. Bien, espero que les haya gustado el tema. A nosotros, la verdad que nos gustó bastante poder participar y poder armar la información. Esperemos poder haber transmitido parte de lo que pudimos investigar y armar. Y bueno, los esperamos en la próxima vuelta para el próximo tema. Probable que tengamos algo contenedores o De contenido. Kubernetes. Kubernetes o algo por el estilo. Así que Bueno. nada, esperamos en la próxima. Dale, chicos, Síganos en saludos, nuestras redes, por favor. por favor, y nos vemos la próxima.